Alicia Montoya. Hola, ¿qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Un placer presentar a Alicia Montoya, referente de la cooperativa El Álamo de recicladores urbanos y muy querida compañera. Gracias, Marcela. Alicia, y bueno, para conversar de un tema complejo, porque los recicladores urbanos están atravesando en la ciudad de Buenos Aires un momento muy difícil, ¿verdad? Sí, muy, muy difícil porque después de 14 años de contrato con la ciudad, contrato formal y con un sistema de reciclado que cumplía con la legislación que plantea la incorporación de los recuperadores al sistema de higiene urbana de la ciudad, el gobierno decidió privatizar el servicio. Lo voy a decir así porque en realidad es privatizar el servicio, un servicio que era público, que tenía participación, que tiene participación privada, porque el 65% del presupuesto reciclado de la ciudad va a empresas privadas que hacen tareas de mantenimiento, de logística, etcétera, y el 35% va a las cooperativas. Importante esto porque muchos creen que ese presupuesto va a las cooperativas. No, de ninguna manera, va en general a empresas privadas, pero ahora ha decidido directamente con una licitación desplazar a las cooperativas porque pone condiciones que hacen absolutamente imposible que cualquiera de las 12 cooperativas que gestionan residuos en Cava pueda asumir las responsabilidades, sobre todo las económicas, o principalmente las económicas que plantea el nuevo pliego. Si bien es un anteproyecto y abrieron un periodo de 10 días que finaliza el próximo viernes para hacer consultas y observaciones, obviamente mostraron las cartas y bueno, y nos dijeron de qué se trata, a dónde quieren ir. Así que bueno, un momento difícil, son 6.368 puestos de trabajo en toda la ciudad, divididos en personas que hacen recolección domiciliaria puerta a puerta, en promotoras ambientales, en ayudantes de carga y descarga y choferes en los camiones que transportan el material, y las personas que trabajan dentro de las plantas clasificando y acondicionando el material. Así que es un momento, por cierto, difícil. Estamos hablando de 6.300 puestos de trabajo, ¿no? Que no es poca cosa en el contexto de un país donde, bueno, está casi todo lo que tiene que ver con el trabajo en crisis y paralizado. En efecto, y además, en paralelo, la ciudad de Buenos Aires no crea empleo. Es un déficit de los gobiernos de signo pro-macrista o Juntos por el Cambio, esas coaliciones que desde 2007 a esta parte vienen gobernando, que no generan empleo registrado. Y un tema, yo me acordaba haber visitado el centro de reciclado El Punto Verde, Diego Duarte, que buscando historia encuentro que tiene, bueno, es en homenaje a un trabajador informal que se dedicaba al reciclado. Diego era un pibe que había venido a Santiago del Estero y que, bueno, producto de la situación económica se veía obligado a entrar al relleno sanitario, al SEAMSE, en la época en que se fijaba un horario para ingresar a recuperar materiales. Sonó la bocina que indicaba que se daba por finalizado el trabajo y Diego se quedó recogiendo unos metales para comprarle las zapatillas a sus hermanitos que empezaban la escuela y una excavadora lo tapó, nunca más encontró su cuerpo. Y bueno, nuestro homenaje era porque justamente la formalización del trabajo lo que buscaba y lo que busca es evitar nuevos Diegos, ¿no? Nuevas personas que se vean en esta situación. Y lo que vos decís de generar empleo, la ciudad, por supuesto que no genera empleo formal,
porque lo único que estimula a la ciudad es el empleo informal, ¿no? Rappi, Mercado, Uber, Didi, no sé, todos los que de alguna manera viven de la crisis, porque se alimentan de la crisis. Y nuestros compañeros y compañeras también son hijos de otra crisis, la del 2001, pero que bueno, que encontraron una forma, una manera de enfrentarla y de organizarse que permitió, con la ayuda de tantos, yo hoy le decía a otro medio que la política pública de reciclado en la ciudad es patrimonio de los vecinos, porque hubiera sido imposible sin el apoyo de tantas y tantos que al inicio acompañaron los reclamos, los pedidos, que aprendieron a separar sus residuos y entregárselos a una cooperativa, que tuvieron paciencia cuando a veces el servicio era muy deficiente porque no teníamos los medios necesarios. No es una conquista solamente de los recuperadores, sino es una conquista de la ciudadanía en general, y por supuesto estamos dispuestos a defenderla en todos los terrenos, ¿no? El primero es el legal, es el que estamos preparando ahora con una enorme cantidad de abogados. Esto también quiero decirlo, la cantidad de abogados que hay leyendo ese anteproyecto, viendo que hay que impugnar, que hay que poner, encontrándole la última coma, el derecho de acá. No, la cantidad de compañeras y compañeros que están colaborando en esa tarea, la cantidad de técnicos que están ayudando a impugnar el pliego desde el punto de vista técnico. La verdad que más allá de la tensión que lógicamente todas y todos tenemos por el momento, y piensen que nuestro contrato finaliza el 30 de septiembre, es decir, estamos a 2 meses de que 6.300 personas se queden sin trabajo. Pero a la par que va pasando esto tan duro, vamos encontrando tanta solidaridad que es ahí, y me permito decir, que es ahí donde se nota que la clase política en general está en una nube de úbeda, para ser fina, porque apenas que activás cosas aparecen las reservas de este país. Y bueno, a mí, que además de ser una militante social, soy una militante ambiental, que creo que claramente estamos atravesando una crisis mundial en este tema, que el Papa Francisco lo puso en palabras y escrito en la Laudato Si. Me parece que bueno, que este es un momento donde esta pelea, yo estoy seguro que la vamos a ganar. Además estoy convencida de que la vamos a ganar, porque ellos creen que se están peleando con los cartoneros, y no se están peleando con los cartoneros, se están peleando con un porcentaje importante de hombres y mujeres en la ciudad que reconocen este trabajo de organizaciones ambientales, de organizaciones internacionales. Yo ahora estoy articulando con gente de la OIT, que está en el trabajo de transición justa, con algunas universidades extranjeras. Bueno, digo, es muy importante lo que se ha construido, a pesar de que a veces no se ve, porque bueno, todos andamos apurados y con tantos problemas, pero si uno se detiene un ratito y ve un triciclo, en el caso de nuestro barrio, es como se hace la recolección, o ve un bolsón en la esquina de su cuadra y recuperadores pasando por los frentes y colectando el material. Detrás de eso hay una familia que a veces se levanta a las 3 de la mañana para llegar a las 6 a su trabajo, porque el transporte se complicó mucho, que hace enormes esfuerzos y que ha hecho un enorme esfuerzo por formalizar su actividad. Entonces, no estamos... Sí. Soy Leonor, te quería decir algo que... Hola. ¿Qué tal? Yo realmente creo que esta gente que no tiene conciencia de lo que está haciendo, porque realmente el trabajo de ustedes es terrible. Por ejemplo, el reciclado, el saber cuidar con respecto a nuestros recursos naturales, el saber cuidar cómo... Me acuerdo que ustedes hacían las botellas ecológicas, lograban separar todos los productos que eran contaminantes. O sea, el trabajo de ustedes es espectacular.
y esta gente lo que está haciendo es sacándole el trabajo a ustedes, donde les está salvando la vida a ellos. Entonces no se dan cuenta la maldad que están haciendo y el desastre que van a producir. Sí, es así, pero también voy a dar 2 o 3 nombres. Primero, lo que están haciendo es un negocio. Esto es lo primero. Lo segundo, detrás de todo esto está Angelici, Sir Macri, el señor Angelici, que siempre opera en las sombras, pero aprovecho porque ahora lo estoy diciendo en todos los medios, que espero verle la cara esta vez, cara a cara. Quiero conversar con él, a ver que nos explique hasta cuándo vamos a seguir soportando sus negocios espurios en tantas áreas de la ciudad, porque esta no es la única. Pero bueno, también se está preparando, parece ser, para el 2028, porque este nuevo contrato de recolección de reciclables va a ser por 2 años, porque el gobierno plantea que en el 2028, que vence el contrato de húmedos, ellos pretenden que la empresa que gane la licitación de húmedos abarque también la de reciclables. Y parece que Angelici en ese 2028 también va a querer participar. Y bueno, y se está como preparando, ¿no? Lo que él no sabe es que los que hace tantos años que estamos acá, además de contar con el apoyo de tantos vecinos, de tantos compañeros, compañeras, militantes, de compañeros de tantas diversas organizaciones, también tenemos escucha en muchos lugares. Así que yo ya a esta altura tengo una listita de audios que circularon, que él no se puede imaginar, de empresas que cuentan que ya el señor les dio 3 zonas de las 6 que se licitan, que tiene todo arreglado, que está armando las empresas, que no tiene tiempo porque, bueno, y bueno, porque todo llega. Cuando vos haces las cosas bien y cuando no haces negocios y cuando buscas el bien común, tarde o temprano hay gente que respeta tu trabajo y de alguna u otra forma te hace llegar una información que va a permitir correr el telón. Como por ejemplo, una de las empresas que se va a presentar se llama Ecoclean. Uno de los asesores actuales de esa empresa es el anterior director de reciclado, el que dejó su cargo hace 4 meses, ¿no? Un delito. Entonces, bueno, estamos buscando también todos los elementos materiales para poder demostrar esto, iniciar la causa penal, obviamente, porque es un delito lo que hace. Pero bueno, se acostumbraron a que en esta ciudad muchos les dejan pasar las chanchadas, muchos. Porque bueno, porque le dieron un cargo, porque el hijo no sé qué, porque la auditoría, porque la legislatura, porque, bueno, y nosotros no tenemos nada que perder, tenemos todo por ganar, porque no debe ser nada peor para una familia que trabaja del reciclado hoy, pensar qué hay si esto se termina. Entonces, en todos los terrenos vamos a dar batalla. Y nos estamos preparando, insisto, y con mucha alegría, a pesar de lo complicado de la situación, porque, bueno, ya la Iglesia también, el lunes tenemos una reunión con Monseñor García Cuerva. Hay muchos sectores, más de los que el gobierno se imagina, porque su análisis es, dicho textualmente por Sanchezini, que es el jefe de gabinete de Jorge Macri, y quien ahora está a cargo, porque se llevó la Secretaría de Higiene Urbana a su área, se llevó la caja de la basura, como le digo yo, y bueno, él dice que bueno, que las encuestas le dan que desalojar un par de negros no hoy cuenta con el aval de la ciudadanía. Me parece que se equivoca, me parece que tenés toda la razón, Alicia. Mi compañero de piso, Daniel Calvet, te va a hacer una pregunta, le hacemos el pase. ¿Cómo estás, Alicia? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mira, el Álamo se fundó en 2003, ¿no? O sea, llevan 23 años. Es del 2003, 23 años, sí, como cooperativa legalmente en agosto del 2003. Sí. Yo quiero destacar, Alicia, porque, bueno, has comentado toda la situación
el apoyo creo que es importante de la ciudadanía, porque la meticulosidad del trabajo de ustedes no lo hace cualquiera. Y yo lo conozco porque los he visto durante años, cuando estaban las campanas, cuando nos decían hay que reciclar, que nosotros separábamos, y aún alguna cosa que separábamos en los contenedores verdes, ¿no? Que para ayudar a que ustedes aliviar un poco el trabajo, pero sé que hay que destacar siempre que el trabajo de los recicladores, las cooperativas, las 12 cooperativas en la ciudad de Buenos Aires que se dedican a esto, es un trabajo muy minucioso y que no lo hace cualquiera, separación de todos los materiales, porque todo sirve y esto se procesa en la provincia de Buenos Aires. Por eso también, ¿cómo están con el tema del traslado, el transporte, que es algo también que es posible que tengan dificultades, ¿no es cierto? Sí, dos cosas. Hay algunas cosas que se procesan en la provincia de Buenos Aires y otras en la ciudad de Buenos Aires. Y no, el tema del transporte es un tema gravísimo porque, bueno, en los barrios populares prácticamente han desaparecido los recorridos internos y en general la gente tiene que salir caminando o en bicicleta con mucho tiempo de antelación para poder tomar alguna línea que lo acerque hasta el tren, hasta acá. No, la verdad que la situación, el transporte achicó la frecuencia, entonces también allí, las condiciones en las que se está viajando es muy grave. Antes había para algunas cooperativas un servicio, ese servicio se levantó y después de una pelea legal logramos que la ciudad les pague un pequeño plus para afrontar el costo del transporte, pero bueno, hay una cooperativa acá, si uno va por General Paz, cuando toma Lugones, mano derecha, Madreselva, que los compañeros se bajan en Avenida El Libertador o en Maipú y tienen que caminar porque construyeron una cooperativa sin haber habilitado nada que llegue hasta la zona. Entonces hay que caminar casi 20 cuadras para ingresar al predio. Cuando llueve, por abajo de la autopista, no hay vereda. Bueno, es como que ellos identifican trabajadores del reciclado con basura. Siempre fue así, ¿eh? Esto no es una novedad. Pero bueno, en estos últimos años, desde que este señor está frente al gobierno, desfinanció totalmente, tenemos múltiples problemas con los camiones y armó todo un circuito de robo muy grande. Nosotros tenemos cantidad de empresas tercerizadas. Los autoelevadores que están dentro de los predios, teníamos autoelevadores, lo manejaban los compañeros y lo cambiaron por una empresa privada con personal propio, el mantenimiento de la maquinaria, el mantenimiento de los edificios, el mantenimiento de los camiones, es todo delictivo. Si uno mira el presupuesto, dice, caramba, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hay acá? Bueno, hay negocios. Como no les fue suficiente eso, ese 35% que estaba destinado al pago de los subsidios a los trabajadores, también se lo quieren quedar. Y no es solo un problema de que se lo quieren quedar. Necesitan corrernos porque saben que muchos de nosotros hace años que venimos denunciando la estafa que hay detrás de este tema, ¿no? Y que nos hacen a veces responsables. Dicen, uy, cuánto dinero para el reciclado, cuánto esto. Habrán escuchado ustedes decir, las cooperativas de Grabois, ¿no? Cada estupidez increíbles, pero bueno, en realidad, porque, bueno, están pensando en otro negocio. Yo creo que el negocio que están pensando es la incineración. Es lo más problemático. La ciudad tiene habilitada desde el 2018 por la legislatura la posibilidad de incinerar. No se avanzó porque en ese momento económicamente la ecuación no les daba, pero a mí me parece que toda esta campaña de la ciudad está sucia, y en realidad ellos la ensucian porque han desfinanciado el sistema y entonces obviamente
es absolutamente imposible colectar todo cuando no tenés camiones, cuando no tenés las herramientas. Perfecto. Nosotros tuvimos 60 días teniendo que trasladar el material a otra cooperativa porque se rompió una máquina, que la rompió quien la tiene que arreglar a propósito, y para volver a cobrar, y esto que digo está escrito y está denunciado, ¿no? Bueno, obvio, no puedes hacer lo mismo cuando te faltan las herramientas. Así que los vecinos y vecinas tienen que estar alertas porque esto en última instancia no se paga con el bolsillo de ninguno de los que hoy ocupan cargos de dirección en el Estado, sino con la plata de todas y de todos, y también es un tema de cómo cuidamos esta ciudad, los que vivimos en ella, ¿no? Y cuidar a la gente y cuidar el trabajo es parte de ese cuidado. Alicia, Bien. me das un pie porque te iba a preguntar, o iba a reflexionar con vos. Como sabemos, la cooperativa de reciclado El Álamo ha recibido mucha colaboración siempre de la comunidad, forma parte de la comunidad, y eso es porque hay un ida y vuelta, hay un reconocimiento, como planteaba recién Leonor, hay un reconocimiento, y también Daniel, al trabajo, al esfuerzo, a la meticulosidad, como decía Daniel, y además a la importante pelea que sostuvo esa cooperativa, entre otras, y con la comunidad misma, con el tema de los incineradores para impedir esa contaminación, y al contrario, porque ustedes son, si no me equivoco, quienes miden la huella de carbono, y nos gustaría que también aportáramos eso a esta conversación. Sí, nosotros trabajamos con la Universidad de San Martín y se generó una herramienta para medir justamente eso, la huella de carbono, cómo impacta el reciclado positivamente, cuántas emisiones de carbono se evitan. De hecho, se midió en Buenos Aires la cooperativa Madreselva, la cooperativa Rúo y El Álamo, se midió en Bolivia, se midió en Chile, en Colombia, en Paraguay, en varias cooperativas. Nosotros formamos parte de un internacional de recicladores a escala mundial y a escala latinoamericana, y esa herramienta surgió de la Universidad de San Martín. Y por supuesto que es el concepto de economía circular, que por un lado implica una utilización racional de los recursos naturales, pero además implica esto, ¿no? La atmósfera está cada vez más dañada, y bueno, lo que acabamos de ver en la ola de calor que recorre Europa, los incendios en Estados Unidos, los terremotos en Venezuela, ¿no? La tierra parece que, ¿no?, la casa común está como muy averiada. Así es. Y el trabajo del reciclado, obviamente que es fundamental, es devolver a la industria. Es decir, nosotros nos juntamos botellas o envases o cajas para amontonarlos en un galpón. Con ese cartón se vuelve a hacer otra caja de cartón, con esa botella de plástico se vuelve a hacer otra botella de plástico, o de vidrio, o de aluminio, o se vuelve a hacer chapa para hacer un electrodoméstico. Digo, tiene un impacto que la Argentina es uno de los países más atrasados en materia legal, porque en otros países existe lo que se llama responsabilidad extendida al productor, una ley que aparentemente ahora estaría por salir, porque es una exigencia que nos pone la OCDE para poder ser un país pleno con derechos y de poder ingresar más exportaciones al mercado europeo. Es justamente tener una ley de envase. Y no la tenemos porque la Argentina tiene muy organizado el trabajo a escala nacional de las cooperativas. La experiencia de la Ciudad de Buenos Aires, yo creo que detrás de esto también hay una cuestión nacional que se está discutiendo y una necesidad de matar a la madre
que parió tantos hijos en todo el país. Hay cooperativas absolutamente en todo el país. Hay plantas de reciclado en todo el país. Hay políticas públicas en distintos lugares del país. Entonces creo que, bueno, que obviamente la impronta nacional es lo cooperativo, lo comunitario, lo que está al servicio de la comunidad, lo que no es solamente un negocio, está cuestionado por ellos. Entonces, obviamente nosotros somos uno de los tantos que entran en la tanda de los cuestionados y de los que hay que eliminar. Pero bueno, como tantos otros dando batalla con esta cosa que decía Marcela, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota que había una señora, una vecina, que participó en el año 2007 de una asamblea de vecinos convocada en la calle San Alberto, donde había un local radical, y bueno, donde habían ido vecinos y qué sé yo, en contra de la organización de la cooperativa. Y me acuerdo que muchos años después, allá por el 2016, la señora me cruzó un día en la puerta de la planta, yo obviamente no me acordaba de ella, y me dijo que venía a pedir perdón, porque ella había estado en esa asamblea y ella se oponía, que ella había estado en el corte de vías que se había hecho para echar a los cartoneros, y que ella, que ahora que los veía organizados, trabajando, se daba cuenta de que, bueno, se había equivocado. Entonces, por supuesto que le dije que no solo que le tomábamos la disculpa, sino que lo más importante era que ella le pudiera decir a otros eso mismo, ¿no? De que como a veces los prejuicios o las decisiones políticas de algunos que quieren hacer negocio y nos llenan la cabeza de odio contra otro que vive su trabajo, hay que aprender a descifrar. Estamos pero a en un veces son tiempo... muy crueles, ¿eh? A veces son muy crueles, Sí, Ari. sí. Tenés razón, Sí, pero a sí, veces sí, son muy sí. crueles. Sí, yo no tengo duda. Estamos en época donde se está cultivando la crueldad. Pero, insisto, yo creo que no hay que... Yo a veces escucho la frase que la ciudad está llena de gorilas y yo digo, bueno, sí, seguramente en todo el país hay mucho gorila, pero a veces hay que saber despertar. Yo insisto, yo de la comunidad de Villa Pueyrredón, de Parque Chas, de Agronomía, de Ortúzar, de Devoto, de Villa del Parque y de Villa Santa Rita, que son los barrios que tenemos asignado por contrato y donde prestamos el servicio, nosotros encontramos muchísima solidaridad, muchísima ayuda. Por ejemplo, vemos Día del Niño, Navidad, Año Nuevo, Reyes, los vecinos acercándole a los compañeros un pan dulce, una sidra, un obsequio para los niños, cuando empieza la Navidad, cuando empiezan las clases, ¿no? Los útiles. Yo veo, por eso insisto que yo no es que soy una persona que tiene esperanza que cuelga del techo. No, yo tengo una esperanza fundada en lo que veo, en lo que vivo, e insisto, en estas 2 semanas, ayer se cumplieron 7 días de que el gobierno publicó en el boletín oficial el anteproyecto y la consulta, y han sido, parece, un mes. Me la pasé hablando con abogados, con gente, y gente que me escribe, que yo hasta me había olvidado, cuenten con nosotros, acá estamos, puedo hacer esto. Entonces, me parece además una gran oportunidad para movilizar. Ya, ojalá me sale bien, en 15 días me comprometo a darles la primicia de una actividad que creo que puede ser muy linda, muy, muy linda, muy convocante y que puede, mostrarle al gobierno que esta vez se equivocó. Así que ahí estamos, peleándola. Te tomamos la palabra, Alicia Montoya, y te agradecemos muchísimo este contacto. No, por favor, a ustedes. Vas a contar con este espacio para lo que necesiten desde ya. Y ya lo y sabemos, todo lo que podamos hacer también. Pero bueno, la comunidad organizada en función de un objetivo claro y concreto es imbatible. Y vamos a estar todos y todas y todes, como me gusta marcar,
Bueno, les agradezco enormemente y les mando un abrazo siempre, compañeros que están donde deben estar. Así que muy agradecida por el espacio y les prometo la primicia si logro concretar una actividad linda y para que nos dé fuerza en épocas de desesperanza. Muchas gracias, Alicia, y que se dé. Dale, Abrazo enorme. Gracias.